Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Mi nombre es Franco Lilini, yo formo parte del programa regionales de APRESID en la coordinación de los nodos centro y litoral. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que tenemos para ofrecerles en el día de hoy, la cual fue organizada por los miembros de la regional Videla de APRESID y bueno, forma parte de este ciclo de charlas virtuales que venimos brindando de nuestra institución bajo el nombre de APRESID en Casa. La idea de hoy es que charlemos un poco sobre el manejo de cultivo de colza con el ingeniero Leonardo Coll. Leonardo trabajó en la actividad privada por 10 años, realizó estudios de posgrado en la unidad integrada del INTA Balcarce. Además, el año 2007 trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Paraná, dedicado al manejo y ecofisiología de cultivos, particularmente enfocado en lo que es el cultivo de colza. Además, ha publicado diversos trabajos y disertado en ámbitos nacionales e internacionales. Bueno, antes de comenzar, darles algunas pautas sobre la dinámica de la charla. La misma tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, con unos 40-45 minutos de presentación, sin interrupciones, y después tendremos unos 15-20 minutos al final para preguntas. Ustedes se mantendrán con los micrófonos y las cámaras apagadas para que no haya ningún tipo de ruido ni interferencia durante la presentación. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat que tienen a la derecha de la pantalla y yo se las iré leyendo al disertante al final de la charla. Así que bueno, Leonardo, si te parece, vamos comenzando. Bueno, muchas gracias, Franco, y gracias a todos los asistentes que han estado interesados en capacitarse un poquito en estos tiempos complicados. Y quiero agradecer, antes de comenzar, a la Regional Videla de APRESID por esta invitación y en especial a Peco Alonso. Ya para ir comenzando, nos vamos a centrar en lo que son las claves del manejo de colza para alcanzar altos rendimientos. Pero es importante que tengamos en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de altos rendimientos de colza. ¿Podemos tener el mismo rendimiento que en un cultivo de trigo o va a ser diferente? Es muy importante que clarifiquemos eso antes de empezar para no generar falsas expectativas en cuanto a qué rendimiento de colza puedo alcanzar en mi campo, en mi establecimiento, y qué márgenes voy a alcanzar luego del doble cultivo. Esta figura que espero que puedan ver es un gráfico que relaciona el rendimiento alcanzable con trigo en un determinado ambiente con respecto al rendimiento relativo de la colza respecto del trigo. Es decir, en un ambiente determinado yo obtengo 4.000 kilos de trigo, ¿cuánto obtengo de colza en relación a esos 4.000 kilos de trigo? ¿Un 50%, un 100%, un 80%? Básicamente eso es lo que está reflejando este gráfico, que corresponde a un trabajo de un grupo que trabaja en colza en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Básicamente lo que vemos aquí es que con ambientes con rendimientos de trigo muy diferentes, en general, lo que se puede esperar de rendimiento de colza es de un 45 a un 50% de lo que rinde el cultivo de trigo. Y eso sobre todo es bastante evidente en ambientes de alto potencial de rendimiento para el cultivo de trigo. Pero, ¿qué pasa en esta zona? En ambientes donde el rendimiento de trigo puede estar limitado, ya sea por una deficiencia hídrica, por un exceso de temperatura en estadios reproductivos o problemas sanitarios, etc. Ahí vemos que hay un rango mucho más amplio de rendimientos de colza que pueden ser obtenidos con un mismo rendimiento de trigo. Más o menos entre 2.000 y 3.000 kilos, ya podemos estar esperando algo más del 50%. Por lo pronto, yo lo tengo evaluado para la localidad de Paraná, en Entre Ríos, ese porcentaje es de aproximadamente el 60%. Quiere decir que si el rendimiento promedio de mi establecimiento a lo largo de los años es de 3.000 kilos de trigo,
yo puedo, manejando bien al cultivo de colza, aspirar a obtener 1.800 kilos por hectárea. Y en función de eso es que debería ser mis márgenes y ver qué rentabilidad tiene el cultivo. Una vez definido qué es entonces un rendimiento alto para colza, y eso tiene una explicación, la colza, comparado con el trigo, una semilla de colza es mucho más rica energéticamente, tiene una concentración energética mucho más alta, y entonces para la planta es mucho más difícil fijar un gramo de aceite o de semilla de colza que fijar un gramo de almidón o de semilla de trigo. Entonces, esa es la explicación fisiológica, básicamente, por qué un trigo rinde más que una colza cuando analizamos en peso. Básicamente porque requiere más energía la colza para fijar la misma cantidad que un trigo. Entonces, si sabemos que más o menos podemos aspirar a un 50-60% del rendimiento de un trigo, no nos vamos a sentir decepcionados cuando vayamos a cosechar. Pero de todas formas, el camino para obtener ese 60% del rendimiento del trigo, supongamos 1.800, 2.000 kilos de colza, es bastante largo, y un poco lo que vamos a hablar hoy es sobre las claves del manejo que permitirían acceder a ese rendimiento. Otro aspecto que es importante, que tiene que ver cuando analizamos los números de un cultivo y otro, del trigo y de la colza, es que en nuestros ambientes, cuando hablamos de trigo y cuando hablamos de colza, no solo hablamos de esos cultivos, sino que hablamos, sobre todo analizando la rentabilidad, del doble cultivo. Ya sea una colza seguida de una soja o una colza seguida de un maíz de segunda. Lo que vemos en este gráfico es cómo influye la fecha de siembra en el rendimiento del cultivo de soja. Tanto datos como para Balcarce como para Paraná nos muestran en este gráfico que hay un periodo de fechas de siembra en el cual los rendimientos no varían mucho al atrasar la fecha de siembra, pero a partir del 15 de diciembre comienzan a caer los rendimientos, en forma más marcada para la localidad de Balcarce, en forma menos marcada para la localidad de Paraná, pero lo que sí hay a partir de esa misma fecha, del 15 de diciembre, una pérdida de rendimiento al retrasar la fecha de siembra de la soja. Ahora, ¿qué ventaja nos da las colzas sobre el trigo? Una de las más importantes tiene que ver con la fecha de siembra de esa soja de segunda. Mientras que sobre un cultivo de colza uno puede pensar de sembrar soja de segunda a principios de noviembre, casi en fecha de soja de primera, en el caso de trigo uno sabe que hay años donde se demora bastante esa siembra de la soja de segunda. Eso es una de las explicaciones por la que muchos productores afirman que el rendimiento de una soja sobre colza es prácticamente el mismo que el de una soja de primera. Y eso, a la hora de analizar los números, es un aspecto bastante importante. Bueno, centrémonos en cómo obtener a una parte del cuento, en cómo obtener un rendimiento alto de colza, y después ya veremos cómo obtener un alto rendimiento de soja de segunda o de un maíz tardío. Una forma de interpretar conceptualmente cómo se produce el rendimiento o en función de qué se produce. El rendimiento, como se ve en esta ecuación, es una función de la biomasa afectada por el índice de cosecha. El índice de cosecha básicamente es la proporción representada por las semillas o los órganos cosechables en otros cultivos con respecto a la biomasa total de la planta. En la medida que maximicemos este factor, el índice de cosecha, una mayor parte de la biomasa generada durante el ciclo de cultivo va a ir a parar al camión, o sea, va a ser rendimiento, y eso es lo que buscamos a través de nuestras herramientas de manejo. Pero ese índice de cosecha, que va a afectar a toda la biomasa generada durante todo el ciclo de cultivo, muy dependiente del estado fisiológico del cultivo durante el periodo crítico para determinación del rendimiento. Sabemos que el número de granos fijados es una función directamente proporcional de la tasa de crecimiento del cultivo durante ese periodo crítico. Acá dice en floración, y eso nos da ya una pista de que el periodo crítico para definición del rendimiento en el cultivo de colza está en floración. Por otro lado,
Nos interesa el número de granos fijados básicamente porque es el principal componente en determinar el rendimiento de un cultivo, sobre todo en un cultivo como colza. Entonces, es fundamental, si queremos maximizar el índice de cosecha y conocer el estado del cultivo durante el periodo crítico, saber en qué momento ocurre precisamente ese periodo crítico. Según algunos autores, eso ocurriría entre 15 y 20 días desde el inicio de floración, o, si queremos hablar de sumas térmicas, en los primeros 300 grados días desde el inicio de floración. Y eso es un aspecto que antes no se le estaba dando mucha atención, y actualmente algunos investigadores de Australia y otros de Canadá están prestando cada vez más atención en cómo posicionar temporalmente el periodo crítico para maximizar la oferta durante ese periodo, y de esa forma ven que obtienen mejores rendimientos. Lo que nosotros venimos trabajando desde hace varios años con el cultivo de colza y viendo en qué ventana conviene ubicar ese periodo crítico. Básicamente, este gráfico que ustedes deberían estar viendo relaciona el rendimiento relativo del cultivo de colza con la fecha de inicio de la floración, o sea, la fecha en que se da comienzo o inicia ese periodo crítico. Y lo que vemos, o lo que hemos encontrado, es que para la localidad de Paraná al menos, el inicio de la floración entre el 2 y el 28 de agosto se relaciona con rendimientos cercanos al máximo. Floraciones prematuras o más tempranas, en años muy fríos, con heladas tardías, sufren el efecto de esas heladas y reducen parte de su rendimiento por la destrucción de algunas estructuras reproductivas a causa de esas heladas. Y lo que es bastante frecuente, sobre todo en Entre Ríos, en el centro norte de Santa Fe, es el efecto de las primaveras, un retraso en el inicio del periodo crítico, metido más adentro en la primavera, sufre el efecto de las altas temperaturas, de periodos de estrés térmico, esos llamados golpes de calor o veranito, y reduce muy marcadamente, como se ve en este gráfico, los rendimientos alcanzables. A partir de esta información que nos da como un objetivo, que es dónde ubicar la ventana crítica, o al menos el inicio, en este caso, de la floración, una herramienta que va a permitirnos ubicarlo adecuadamente es la combinación adecuada del ciclo del cultivar de colza y la fecha de siembra del cultivo. Básicamente, conociendo si tenemos variedades cortas, largas o intermedias, vamos a saber cuándo sembrarlas para que la floración nos caiga en el mejor periodo desde el punto de vista ambiental. Básicamente eso se relaciona con este gráfico que estamos viendo a continuación, donde muestra el rendimiento relativo en función de la fecha de siembra, ya no la fecha de floración, sino la fecha de siembra, para una variedad de primaveral larga, en verde, en azul una variedad primaveral intermedia, corta, y en la recta roja vemos cómo se comporta una variedad invernal para la localidad de Paraná. Vemos que la variedad invernal no llega a alcanzar los rendimientos que obtienen variedades primaverales, y encima, como su ciclo es muy largo, sabemos que retrasa la fecha de siembra del cultivo de soja, cosa que vimos hace un par de diapositivas atrás, y que podía tener efectos negativos en el rendimiento de la soja de segunda también. Por otro lado, si vamos a sembrar hoy, tendríamos que optar por un cultivar de ciclo corto, porque a medida que vamos atrasando la fecha de siembra, el rendimiento comienza a reducirse, pero esa reducción es más importante en un cultivar primaveral largo que en uno corto. Incluso actualmente han entrado al mercado de semillas híbridos de ciclo extremadamente corto, que incluso rinden bien en fechas más tardías, segunda quincena de mayo, no reducen tanto su rendimiento, con la salvedad que lo que hay que lograr es una buena implantación. ¿Por qué? Ahí dice siembra de colza y muestra una ventana de siembra de colza. Si uno sembraría a principios de abril, debería optar por una variedad primaveral larga, eso me faltaba decir, porque tiene un potencial de rendimiento para esa época de siembra un poco mayor.
Pero lo que vemos ahí, que la fecha de siembra, para la localidad de Paraná al menos, o para Entre Ríos, transcurre durante todo el mes de abril y hasta mediados de mayo. Uno puede seguir sembrando en la segunda quincena de mayo, pero el riesgo de daños por heladas empieza a incrementarse en forma muy marcada, y lo que también es marcado es la reducción del rendimiento alcanzable. En colza, hasta que no se desarrolle una roseta de 5 a 6 hojas, no existe mucha tolerancia a las heladas fuertes. Entonces, si sembramos tarde, las heladas van a estar muy cerca de la emergencia o de los primeros estadios, rosetas con 1 o 2 hojas, y eso puede llegar a ser peligroso, sobre todo en años secos u otoños secos como este que está transcurriendo. Entonces, la época de siembra de colza es previa a la siembra de trigo. Es un concepto que es bastante útil. Ya estamos llegando al final de la época de siembra de colza, y siembras tempranas generalmente tienen mayores rendimientos que siembras tardías. Como conclusiones parciales de este primer periodo de la charla, podemos afirmar que el retraso de la fecha de siembra reduce los rendimientos, sobre todo, como decíamos, de la segunda quincena de mayo en adelante. Esto es válido para el centro norte de Santa Fe, para Entre Ríos, pero bueno, es la experiencia en la cual yo me baso para mis trabajos, y básicamente es en la evidencia en que yo he ido generando a lo largo de los años. En siembras tardías, variedades de ciclo largo producen menores rendimientos. Las variedades invernales no alcanzan los rendimientos de las primaverales y retrasan el cultivo de segunda, como dijimos. El inicio de la floración en colza debería producirse durante el mes de agosto. Eso, para el centro norte de Santa Fe, es bastante similar. Y usar cultivar a distinto ciclo permite reducir riesgo. O sea, casi todos los conceptos son similares. Para un cultivo de trigo podrían ser aplicables, salvo el inicio de la floración, que es previo, ¿no es cierto?, al del cultivo de trigo. Pero son dos especies invernales, se comportan fenológicamente muy parecido, el desarrollo responde a las mismas variables, y entonces es lógico que las conclusiones parciales sean similares. Pasemos a implantación. Es todo un tema, la implantación del cultivo. Básicamente son preferibles lotes que provengan de cultivos antecesores, que desocupen temprano el lote, puesto que necesitamos fecha de siembras tempranas para aspirar a altos rendimientos. También es muy importante que el rastrojo no sea excesivo, porque dificultan las operaciones de siembra y la eficiencia en el logro de la población de plantas que uno busca. Ya lo vamos a ver más en profundidad eso. Y un aspecto que es muy importante y que ha ido agravándose en los últimos años es el tema de los herbicidas residuales que se aplican en los cultivos de maíz o de soja, y que pueden llegar a producir fitotoxicidades en el cultivo de colza. Entonces lo ideal es que no tengan imidazolinonas, sulfonilureas, pero también otros herbicidas de otras familias que pueden llegar a generar efectos no deseados. Otro aspecto importante es que la colza se trata de una especie de altos requerimientos nutricionales, y eso nos obliga a buscar lotes fértiles dentro de nuestro establecimiento, y que en la medida de lo posible no sean encharcables, ya que la colza es una especie que no tolera muy bien la anoxia a nivel radicular, necesita oxígeno, y entonces el encharcamiento es un enemigo de este cultivo. Otro aspecto importante, sobre todo en suelos deficientes o en el caso de siembras tardías, es la fertilización con fósforo, ya que aumenta el fósforo, la fertilización fosfórica aumenta la tolerancia a las bajas temperaturas y reduce el daño producido por las heladas en los estadios iniciales. Y si decidimos fertilizar con fósforo, un aspecto que puede ser relevante es el método de siembra. Si estamos aplicando el fertilizante junto a la semilla, podemos llegar a tener, en algún caso, problemas de fitotoxicidad. Por eso se recomienda, en el caso de superfosfato o fosfato monoamónico,
no superar los 45 a 50 kilos por hectárea junto a la semilla. Si lo que necesitamos es una dosis más alta, se puede fraccionar aplicando una parte al boleo previo a la siembra y el resto junto a la semilla. Por último, un aspecto que también es relevante es tratar de planificar el cultivo de colza antes de cosechar el cultivo antecesor. ¿Por qué digo esto? Porque la acumulación de rastrojos, si no lo desparramamos en la cosecha del cultivo anterior de forma uniforme, puede dificultar, por un lado, la eficiencia de implantación, cómo trabaja la sembradora, y por otro lado, si se trata de una siembra tardía, puede pasar lo que se puede apreciar en esta foto, donde las plántulas de colza sembradas sobre la cola de la cosechadora, donde hay mayor acumulación de rastrojo, mayor cobertura del suelo, ese suelo se enfría más marcadamente, y en esa franja las heladas son mucho más fuertes que en el resto del lote, y entonces pueden producir en estadios iniciales mortandad o efectos bastante graves sobre la población de plantas. Si no desparramamos bien el rastrojo y no sucede esto, lo que vamos a tener es un cultivo franjeado. Probablemente fuera de la cola de la máquina vamos a tener una buena población, en la cola de la máquina vamos a tener menos plantas, lo cual va a generar heterogeneidades en la maduración del cultivo, también va a generar problemas de enmalezamiento diferenciales dentro del lote y una serie de problemas que vamos a ir arrastrando hasta el final del ciclo del cultivo. Entonces es fundamental hacer un desparramado bastante homogéneo. Respecto a la siembra, esto era algo bastante simple hasta hace un par de años, pero ha ido diversificándose conceptualmente los métodos utilizados, al menos en el país. Uno podría decir que se deberían sembrar entre 2,5 kilos y 8 kilos por hectárea de semilla, pero lo fundamental es que eso se siembra para tratar de obtener entre 75 y 80 plantas por metro cuadrado. Esto siempre, esa población es adecuada en el caso de un cultivar primaveral. En el caso de invernales se buscan siempre poblaciones menores a esta, no de 35 a 50 plantas por metro cuadrado. Pero apuntando a variedades primaverales, entre 75 y 80 plantas por metro cuadrado produce una cobertura rápida del suelo, es un cultivo que va a competir mejor con las malezas y que tiene asegurado un buen rendimiento si lo nutrimos adecuadamente. Ahora, ese rango tan amplio, entre 2,5 y 8 kilos de semilla por hectárea, es dependiendo un poco del tratamiento que tiene la semilla, si está peleteada. También hay variaciones importantes en el peso de 1000 semillas que producen ese cambio, pero sobre todo se debe a la variación tan grande en la eficiencia de implantación entre los distintos métodos. Acá sabemos que esto tradicionalmente se sembraba con máquina de fina, chorrillo, que tenían cajón alfalfero, con una eficiencia relativamente baja de implantación. Actualmente hay más gente que está trabajando con plantadoras de precisión, ahí es de esa dosis tan baja, de 2,5 kilos, logrando buenas poblaciones, porque la eficiencia de implantación es bastante mejor, pero también se están haciendo siembras con fertilizadores al boleo o con aviones, y en esos casos las dosis de semilla incluso pueden ser mayores a las del rango que estamos hablando. Un aspecto para la siembra tradicional, con sembradoras, a tener en cuenta es que es fundamental, sobre todo por el tamaño tan pequeño de la semilla que se puede ver en esta foto, una semilla de soja al lado de varias semillas de colza, es mucho más chica, entonces para favorecer el contacto de la semilla con el suelo y lograr que absorba la humedad necesaria para germinar esa semilla, es fundamental sembrar a baja velocidad. Menos de 7 km por hora es la que nos otorga los mejores resultados. Y si tenemos un cultivo antecesor que deje bastante rastrojo o hemos logrado a través de la secuencia y el aporte de cultivos de cobertura y otras nuevas tecnologías tener buena cobertura del suelo, para este cultivo a veces es favorable dar con barrastrojos, aparten un poco ese rastrojo de la línea de siembra y faciliten la emergencia de las plántulas de colza.
Aquí lo que vemos es, por ejemplo, cómo trabaja un barrerastrojo y la eficiencia de implantación o la buena implantación que se puede lograr en un cultivo de maíz de muy buen rendimiento, o sea, con mucha cantidad de rastrojo. Esta foto corresponde al oeste de Santa Fe. Y bueno, es una herramienta interesante. También vemos que incluso sobre maíces sin cosechar se pueden lograr muy buenas implantaciones, pero en este caso con siembras aéreas. Esta foto me la facilitó Peco Alonso hace unos años, por eso da un agradecimiento, pero es una siembra aérea que hizo él sobre un maíz tardío, incluso antes de cosechar el cultivo está instalado y después cosecha el maíz y ya tiene instalada una colza. También esta foto que se ve ahora corresponde a una siembra al voleo con fertilizadora al voleo justamente. Se logran muy buenas implantaciones, aumentando un 10% la semilla con respecto a una siembra convencional. Básicamente es esto lo que se usa y en Entre Ríos está incrementando ya la superficie sembrada con esta metodología. Básicamente aquí vemos lo mismo. Ahora, cuando pasamos a hablar de siembra convencional, con sembradora, un aspecto importante es que, como vemos en este gráfico, a partir de los 25 milímetros de profundidad, la eficiencia de implantación cae marcadamente. Entonces, la profundidad de siembra debe ser superficial y se debe tratar de una profundidad uniforme. ¿Qué quiero decir con eso? Es fundamental revisar que la sembradora siembre cada cuerpo en la misma profundidad aproximadamente, que no haya cuerpos que trabajan a una profundidad más importante. También que los neumáticos de la sembradora tengan la presión adecuada para que la siembra sea superficial y uniforme. Eso lo que nos brinda es mayor densidad, porque una mayor proporción de las semillas que vamos a estar sembrando van a emerger. Esa emergencia rápida al sembrar superficialmente va a competir mejor con las malezas y entonces es más probable que tengamos éxito en nuestro cultivo al hacer ese tipo de siembra. En esta foto lo que uno puede ver es una siembra superficial versus una siembra muy profunda o excesivamente profunda, y lo que vemos es cómo el hipocótilo, o sea, el tallito por debajo de los cotiledones, de las hojas cotiledonares, se estira extremadamente y es susceptible al daño por insectos, por enfermedades o por heladas incluso, y además demora la emergencia. Veamos, estas plantas ya están absorbiendo radiación, están cubriendo el suelo, mientras que estas recién están emergiendo, y eso es una desventaja. Por eso es fundamental, y cuando hay una serie de trabajos que muestran la importancia de distintos factores, como profundidad de siembra, velocidad de siembra, etc. El más determinante de esos factores es la profundidad de siembra, y la velocidad sería un aspecto secundario. Importante, pero secundario. Ahora ya, supongamos que logramos implantar el cultivo, lo que me interesa ver es qué importancia tiene el momento de control de malezas dentro del ciclo del cultivo. Acá lo que se ve en este esquema es básicamente el transcurso de las primeras 5 semanas, desde la siembra, pasando por la emergencia, y un determinado número de hojas que va produciendo la roseta o la plántula de colza a través de su desarrollo. Lo que vemos es que tenemos distintas herramientas de manejo de malezas, utilizando, por ejemplo, preemergentes o herbicidas de presiembra, y combinados o no con herramientas de manejo de malezas a través de herbicidas postemergentes. Lo que sí sabemos que hay un periodo de protección eficiente del rendimiento cuando eliminamos la competencia de malezas en las primeras 3 semanas aproximadamente desde la emergencia del cultivo. En algunos países se habla que con aplicaciones postemergentes en cuarta hoja, eliminando la competencia ahí, se obtienen rendimientos similares a haber hecho un tratamiento preemergente. El tema es que son países que tienen aprobados eventos biotecnológicos en los híbridos de colza, como colza resistente al glufosinato de amonio, colza resistente a glifosato, y entonces poseen herramientas para hacer un control casi total en
una roseta con 4 hojas. En nuestro caso, nuestros postemergentes, no podemos aplicar glifosato porque nuestra colza no tolera el glifosato, nuestros postemergentes son menos eficaces en control postemergente y también a veces menos selectivos para el cultivo. Entonces, muchas veces requerimos combinar tratamientos de presiembra con postemergencia o a veces de preemergencia con postemergencia. Por último, lo que vemos es que tratamientos posteriores a ese periodo de protección eficiente al rendimiento no tienen gran efecto sobre el rendimiento y son más bien tratamientos cosméticos para que el cultivo no tenga malezas presentes, o bien para prevenir la producción de semillas que vayan a parar al banco de malezas del lote, ¿cierto? Pero básicamente, si queremos ser eficientes, tenemos que estar pensando en partir de un lote limpio y a partir de ahí, si es necesario, combinar con un tratamiento de posemergencia, pero que esa posemergencia sea temprana, entre 2 y 3 hojas del cultivo de colza. Entonces, vimos cuándo debo evitar la competencia de malezas, las primeras 2 o 3 semanas. ¿De qué herramientas dispongo para eso? Básicamente, lo que podemos utilizar para no caer en aplicaciones de presiembra con herbicidas hormonales para el control del reseteo de malezas y largar con el lote limpio. Básicamente tenemos saflufenacil a dosis bajas, no a dosis completa, paraquat o diquat, o sea, herbicidas de contacto que ayuden al glifosato combinados con glifosato a eliminar las malezas que quedaron del cultivo anterior o que nacieron durante el periodo entre la cosecha del cultivo anterior y la siembra de colza. A veces se pueden combinar también con preemergentes, como trifluoralina, clomazone o metalocloro. Una salvedad que quiero hacer y que tendría que haber empezado a decir, prácticamente no hay registros de agroquímicos para el cultivo de colza, algún fungicida, la trifluoralina está registrada para colza, pero hay muy pocos registros en nuestro país, o sea que cuando estamos usando un agroquímico, lo más probable es que lo hagamos fuera de registros y no tengamos posibilidad de algún reclamo llegado el caso de que algo falle. Pero bueno, de todas formas, esto es un pantallazo de lo que se usa habitualmente en el cultivo. Dije que como preemergente trifluoralina, clomazone y metalocloro, en función de qué maleza sea más importante aplicar. Las dosis generalmente son menores que las tradicionalmente utilizadas para, por ejemplo, para un cultivo de soja. La colza es muy susceptible a la fitotoxicidad por cualquier herbicida. El más tolerante de todos es este por emergente que sigue a continuación, que es el clopiralit, básicamente para control de compuestas o asteráceas y algunas umbelíferas. No controla brasicácea, porque si no sería fitotóxico para la colza. Tampoco se comporta tan bien con poligonáceas y otras familias que pueden llegar a ser un problema. En esos casos, uno lo que utiliza es o dicamba o piquilorán, como postemergente, también a dosis muy bajas, aunque son menos selectivos para la colza que el clopiralit. Y en el caso de gramíneas, uno lo que puede aplicar son graminicidas que no son específicos. Podemos usar cletodin, cetoxidin, isalofob o algún otro FOB. No necesitamos, como en el caso de trigo, herbicidas más específicos y selectivos que son a veces muy caros. O lo que dice acá, cuidado con el cletodin, es importante remarcarlo porque hay varios registros de fitotoxicidad con cletodin, y entonces habría que tratar de evitarlo. Se comporta mejor el cetoxidin o el aloxifob. Incluso yo he tenido esa fitotoxicidad en años anteriores. Pasando ya a lo que es nutrición del cultivo, lo que podemos ver acá en esta foto, ya de paso, muchas veces confunde a la gente que no ha realizado cultivos de colza previamente, y lo que cree que es una deficiencia de fósforo o de potasio, resulta ser una deficiencia de nitrógeno, o a veces un efecto de frío, porque están emparentados metabólicamente, un efecto de frío con un efecto de una deficiencia de nitrógeno. Básicamente, en colza, la deficiencia de nitrógeno, como vemos en esta
en esta diapositiva, se manifiesta con ese enrojecimiento, esa predominancia de los pigmentos antocianínicos en las hojas basales, básicamente. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es bastante móvil dentro de la planta. Cuando comienza la deficiencia, es retraslocado de las primeras hojas, de las hojas más viejas, hacia las nuevas, y las hojas viejas se tornan rojizas. A diferencia de lo que sucede con el azufre, que comienza a visualizarse en las hojas más nuevas, porque es menos móvil el nutriente, con esa clorosis internerval que podemos observar en esta foto, y que si persiste la deficiencia de azufre, comienza a transformarse en deformaciones en la nervadura central y en los márgenes, empieza a tomar una forma acucharada, ya lo vamos a ver eso en otras fotos posteriores, y lo que sí es típico, este margen rojizo de las hojas, que es bien típico de la deficiencia de azufre en este cultivo. Las brasicáceas o crucíferas son en general muy exigentes o muy demandantes en azufre, entonces generalmente presentan respuesta al agregado de azufre en una proporción de lotes mucho más altos que los cereales o que la soja incluso. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta para no ver limitados los rendimientos de colza. Esto justamente es un ensayo una foto de un ensayo de fertilización con nitrógeno y azufre, y esas franjas que ven ustedes son las parcelas. Las franjas verdes son tratamientos donde se aplicó nitrógeno y azufre, mientras que estas franjas con deformaciones de las hojas y coloraciones rojizas son franjas donde solo se aplicó nitrógeno. Puede ser que tengan 200 kilos de urea esas franjas, pero al no aplicar azufre en un suelo deficiente, se produce un desbalance nutricional muy marcado en la planta que genera esas deformaciones, menores tasas de crecimiento, menor fertilidad de las flores y finalmente frutos vanos y muy bajo rendimiento. Incluso a veces con fertilizaciones con nitrógeno, con urea muy alta, se obtienen rendimientos menores al testigo si no se aporta algo de azufre. Entonces, como en general el azufre es muy difícil de predecir, la respuesta a azufre en los suelos, se habla de bajo contenido de materia orgánica, larga historia agrícola, etc. Hay muchos indicadores, pero no todos son 100% eficaces. Lo que proponemos para esta especie, que es muy exigente en azufre, es hacer una aplicación de 20 a 30 kilos por hectárea, la dosis más barata posible. Puede aplicar previo a la siembra, durante los primeros estadios, e incluso si tiene buena solubilidad del fertilizante, la fuente utilizada, y hay lluvias durante el invierno en mi ambiente, lo puedo aplicar incluso hasta prefloración o durante la floración, que incluso sigo teniendo respuestas en rendimiento. El problema es asegurarme de que el fertilizante o la fuente azufrada se incorpora adecuadamente a la solución del suelo para que el cultivo pueda absorber. Este gráfico lo que se ve es la relación entre el rendimiento relativo obtenido en el cultivo de colza en función del nitrógeno disponible, considerando lo que aporta el suelo, los nitratos del suelo, hasta los 60 centímetros de profundidad, más lo aportado con el fertilizante. Esto es un gráfico donde se analizaron datos donde el azufre había sido bien provisto, también datos o puntos donde no se había fertilizado con azufre. Por eso es esa nube tan grande. Cuando uno limpia y solo toma en cuenta los lugares donde el azufre se aportó correctamente, no va a tener este nivel crítico de 135 kilos por hectárea, que es similar al de trigo, sino eliminando estos puntos de donde hay deficiencia de azufre, básicamente acá está mostrado, lo que tenemos es una curva mucho más interesante, con cierta dispersión de los puntos, pero con un nivel crítico más alto, de 148 o 150 kilos por hectárea, por encima del cual la probabilidad de respuesta al agregado de azufre es baja, al agregado de nitrógeno, perdón, y por debajo de la cual la respuesta es muy interesante. Ese nivel crítico de 150 kilos de nitrógeno por hectárea es bastante superior, esto está hecho en Entre Ríos, ¿no es cierto? Y es
superior al de trigo. Y eso lo que nos marca es que la colza es una especie de alto requerimiento nutricional, como ya dijimos previamente, mayor incluso al de algunos cereales. Otros umbrales, obtenidos por otros investigadores, Ferrari, en el norte de Buenos Aires, obtuvo un umbral de 140 kilos por hectárea, y Fontaneto y colaboradores, para lo que es el centro de Santa Fe, alrededor de 120 kilos por hectárea, aunque con mucho menos datos que en este caso, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos es para que ustedes tengan una pauta de que alrededor de esos valores tenemos que movernos. Bien, yendo con la deficiencia de azufre, esa foto lo que muestra entre silicuas se llama el fruto de la colza, ¿no es cierto? Bien fertilizadas con azufre, fijan granos, y a partir de madurez empiezan los granos, previo a la madurez, y ya se ven senescentes, mientras que las plantas con deficiencia de azufre probablemente produzcan silicuas vanas, donde no se produce esa retraslocación y el cultivo no madura. Algo parecido a lo que pasaría en una soja con tallo verde, más o menos es un efecto parecido. Como dijimos, no tenemos herramienta de diagnóstico, aplicar de 20 a 30 kilos de azufre por hectárea. Respecto al fósforo, es más difícil identificar la deficiencia si no tenemos un sector bien provisto para comparar. En este caso, lo que se ve es un sector de lote allá al fondo, bien provisto de fósforo, mientras que acá se ven menores tasas de crecimiento, menor cobertura del suelo, pero sobre todo lo que se puede observar es un retraso de la fenología. Se retrasa la floración y el cultivo madura más tarde, básicamente por la deficiencia de fósforo. Lo que hemos producido en los últimos años desde Paraná es una respuesta a la disponibilidad de fósforo y un umbral de 12 partes por millón, por debajo del cual es conveniente la fertilización fosforada del cultivo de colza. Esta información no estaba disponible hasta hace un año o dos, y tampoco era extrapolable a partir de otras zonas productoras a nivel mundial, ya que muchas veces los extractantes que se usan para determinar la disponibilidad de fósforo son diferentes, y los umbrales obtenidos no eran exactamente aplicables para nuestras condiciones. Por último, con esta parte nutricional, lo que quería mostrarles es un trabajo que llevamos a cabo con el grupo de agricultura de precisión de la Experimental Paraná, en un campo de un productor CREA en la zona de Diamante, donde durante 2 años consecutivos establecimos sitios a nivel predial, en un lote de 120 y otro de 200 hectáreas de colza, con un complejo de suelos bastante importante, con suelos vertisoles, molisoles, algún alfisol, con distintas fases de erosión. Y en esos puntos establecimos tratamientos donde se habían removido las limitantes nutricionales. ¿Básicamente para qué? Para ver qué grado de limitación al rendimiento imponían en distintos tipos de suelo. Las limitantes nutricionales, básicamente lo que se hizo, se fertilizó con nitrógeno, fósforo y azufre, básicamente. Y lo que vemos en 2 años es cómo en los distintos sitios se logró mejorar el rendimiento que obtenía el productor con el manejo tradicional que venía haciendo, y en algunos años, incluso muy buenos climáticamente, se llegó hasta duplicar el rendimiento que obtenía el productor. Básicamente, en esos lotes lo que hacíamos en estadios tempranos era remover esas limitaciones. Acá ya se puede ver una parcela en uno de los puntos donde se había fertilizado. Esas diferencias que eran marcadas continuaban al momento de la floración y seguían hasta el momento prácticamente llenado de granos y de cosecha. Y lo que obtuvimos es este gráfico, entre otras cosas, donde se veía la respuesta relativa del cultivo a la remoción de las limitantes nutricionales en función del rendimiento que obtenía el productor en esos sitios. Y lo que observamos que es donde el productor obtenía rendimientos altos
Las limitantes no tenían que ver con la disponibilidad de nutrientes, sino probablemente con el ambiente, el genotipo, la sanidad u otro aspecto no considerado en este ensayo, y que a medida que el productor iba obteniendo menores rendimientos, las respuestas a la eliminación de las limitantes nutricionales eran cada vez mayores. Y eso lo que hacía era reducir la variabilidad espacial del lote, mejorando el promedio del rendimiento promedio del lote. Eso era bastante interesante porque a veces, junto con esa variabilidad espacial en el rendimiento, está correlacionado con una variabilidad espacial en la madurez del cultivo, lo cual complica muchas veces las operaciones de cosecha. Entonces, tratar de uniformizar el rendimiento y la madurez a veces es bastante importante para este cultivo. Y lo que llegamos a ver incluso en casos donde el productor había limitaciones serias por fertilidad, respuestas de un 50 hasta más de un 200% en función de la campaña. Esas diferencias, cuando la observamos, eso era rendimiento relativo, cuando las transformamos en kilos absolutos de respuesta, podemos estar hablando de diferencias de 500 hasta 2000 kilos de respuesta por remover las limitantes nutricionales. Ahora, ustedes me pueden decir, es más que interesante, 2000 kilos de respuesta a nivel de lote comercial es muy interesante y realmente, me diría, hay que tratar de aprovechar esa respuesta fertilizando este cultivo, porque no todos los cultivos responden de esta forma. Ahora, ¿por qué hay tanta variabilidad entre un año y otro? Y eso básicamente tiene una explicación desde el punto de vista de cómo fue la oferta ambiental de cada año. En el primer año, donde las respuestas fueron menores, de lo sumo 500 kilos, vemos que en agosto, dijimos que en agosto tenía que ubicarse el periodo o iniciarse el periodo crítico, no se produjo ni 1 milímetro de precipitación y encima las temperaturas promedio estuvieron muy por encima de las históricas, de lo normal. Eso lo que hizo fue acelerar el desarrollo, acortó la duración de las etapas críticas y encima esas etapas críticas transcurrieron con un déficit, al menos durante alguna parte de esa etapa crítica, un déficit hídrico. Mientras que el año siguiente las precipitaciones durante julio y agosto fueron mucho mejores y las temperaturas durante septiembre-octubre fueron similares a las históricas, o sea, más frescas, y eso hizo que la duración de las etapas críticas fuera mayor y por lo tanto se lograra interceptar más radiación y el rendimiento alcanzado fuera bastante más alto. Un poco esa es la explicación, o sea, eso fue un año bueno y el anterior un año no tan bueno. Eso tiene que ver básicamente con la diferencia en las respuestas frente a la eliminación de las limitaciones nutricionales y también tiene que ver con la variabilidad temporal. A partir de esa información generada, lo que se hizo fue modelar cómo variaría para una serie de 30 años el rendimiento en dos zonas. Una zona de alta producción, los tratamientos en blanco son el manejo del productor, los tratamientos sin limitantes están en negro, y este otro gráfico es para una zona de baja productividad. Esa zonificación se realizó en función de los mapas de rendimiento de cultivos anteriores, no es exactamente una zona de alta producción y una zona de baja producción para colza, pero bueno, se asimiló y se hizo el análisis para esas zonas definidas previamente. Y lo que vemos en estos gráficos es que, si bien en los años malos de menores rendimientos no hay diferencia entre el tratamiento del productor y el tratamiento bien fertilizado, lo que sí vemos que en los años muy buenos esto comienza a separarse, y eso quiere decir que eliminar las limitantes nutricionales nos permiten aprovechar los años buenos, donde el rendimiento del cultivo realmente puede ser muy bueno. Lo mismo sucede en la zona de baja productividad. Si bien tiene un rango de rendimiento mayor, los años buenos, el tratamiento sin limitantes se despega del productor. Como conclusión de toda esta parte nutricional, nos deberíamos llevar a partir de acá, es que en el caso de fósforo, disponibilidades menores a las 12 partes por millón,
generan respuesta a la fertilización con fósforo, y recuerden lo que dije previamente, que el fósforo también otorga cierta tolerancia a las bajas temperaturas. Entonces, sobre todo en siembras tardías, es recomendable la fertilización con fósforo. Pero tengan cuidado con la cantidad de fertilizante aplicado junto a la semilla. Yo en realidad nunca he visto problemas, pero la literatura habla de que más de 50 o 45 kilos de superfosfato triple junto a la semilla puede llegar a generar problemas o pérdida de plántulas. También recordemos ese nivel crítico para la fertilización nitrogenada, por debajo de 150 kilos entre lo que aporta el suelo más el fertilizante, tenemos alta probabilidad de respuesta. También una mayor probabilidad a la respuesta, al agregado de azufre, que en el caso de cereales, en trigo, cebada. Por eso lo que se recomienda es aplicar 20 o 40 kilos por hectárea de azufre, de la fuente más barata que puedan conseguir, y se logra una respuesta generalmente satisfactoria. Hay que tener cuidado en los otoños muy llovedores o muy lluviosos, porque es más frecuente la aparición de deficiencias de azufre, que bueno, ya les mostré cómo reconocerla. Y por último, y a partir de este último trabajo, una fertilización que cubra los requerimientos nutricionales del cultivo reduce la variabilidad espacial del rendimiento, también reduce la variabilidad en la madurez del cultivo y nos permite aprovechar años buenos desde el punto de vista climático. Por último, no sé cómo estoy de tiempo, estoy un poco excedido, hablemos algo de cosecha rápidamente. Este cultivo se puede cosechar en forma directa o mediante un corte hilerado previo. En general, a nivel mundial se obtienen mejores eficiencias de cosecha con el corte hilerado previo, pero bueno, en nuestro país no existe un parque de maquinarias con cortileradoras que nos permita cortilerar el cultivo, y entonces la tendencia general es ir hacia la cosecha directa. Básicamente lo que hay que prestar especial atención, porque esta es una operación clave para no perder los kilos generados previamente, es regular la máquina adecuadamente y a con qué humedad iniciamos la cosecha de colza. Básicamente, una vez que cortileramos el cultivo, vamos a ver cómo reconocer el momento de cortilerado, que es posterior a la madurez fisiológica. Uno espera entre 4 y 10 días, depende de las condiciones ambientales, a que se seque la andana, y a partir de ese momento uno ya la puede recolectar, ya sea con un cabezal especial o con un cabezal triguero tradicional, donde se puede tapar incluso una parte de la barra de corte y dejar únicamente que ingresen las andanas, para no meter mayor material externo que dificulte las operaciones de trilla. ¿Cómo reconocemos esa madurez fisiológica, ya sea para el cortilerado o para aplicar un desecante? Básicamente, mirando el tallo principal de la planta y dividiéndolo en tercios, como se observa en esa foto. Cuando los granos de la parte apical, de la punta del tallo, dentro de las silicuas, esas silicuas, lo que vamos a ver por el lado de afuera es que empieza a haber un cambio de color en el cultivo. El verde va a empezar a pasar el amarillento o al rojizo, un color rojizo. Eso quiere decir que ya el cultivo empieza a madurar. Sacamos granos de las silicuas de la punta del tallo principal y los hacemos girar entre la yema de los dedos, como se muestra en esta figura. Si se aplastan como acá, quiere decir que todavía no terminó el llenado. Si permanecen firmes, quiere decir que prácticamente el llenado ya ha sido completo. En ese momento, en el tercio medio, las semillas van a estar virando de color desde el verde a un color marrón claro, y las de la base del tallo principal ya probablemente sean marrones o negras. Ese momento quiere decir que más o menos se ha alcanzado la madurez fisiológica del cultivo. Lo que habría que mirar, sobre todo cuando el stand de plantas es menos denso y cada planta ramificó mucho más, porque es la forma que tiene la colza de compensar la falta de plantas, ramificando y fijando más silicuas en esas ramas, es que más o menos el 65% de las semillas ya hayan empezado a cambiar de color. En ese momento uno podría asimilar que ya
está en condiciones de cortilerar el cultivo o aplicar un desecante al cabo de unos días. Por otro lado, cuando uno aspira a hacer cosecha directa, lo que puede mirar es básicamente un color de las silicuas de los frutos, color pajizo, marrón claro, y las semillas básicamente ya van a tener un color tirando a negro. Pero lo que es importante más que ese aspecto es ir probando la humedad de esa semilla. Básicamente, convendría empezar la cosecha cuando, si se trata de una cosecha directa, cuando la semilla está con una humedad aproximada entre el 15 y el 16%, y más o menos al cabo de 2 días cosechar el lote, porque muchas veces en primaveras muy cálidas y secas el cultivo baja hasta 3 y 4 puntos de humedad por día. Entonces es fundamental no llegar a valores muy bajos porque el desgrane o la dehiscencia nos producen pérdidas muy marcadas. En el caso del cortilerado, podemos esperar a 10 hasta 9% de humedad para la cosecha sin que las pérdidas se incrementen tan marcadamente. Con respecto a la regulación de la cosechadora, lo que tenemos que tener en cuenta es que consiste en minimizar la ventilación, bajar la velocidad, ya sea del cilindro, porque es una trilla bastante sencilla, no requiere mucho esfuerzo de la máquina para la trilla, al contrario, el desgrane es bastante el principal problema a nivel cabezal. Minimizar la ventilación porque la semilla es muy liviana y si no vamos a perder mucho por cola. Y bueno, y se puede usar una zaranda de agujeros redondos entre 3 y 4 milímetros y medio. Otro aspecto importante que lamentablemente todavía no es muy frecuente en nuestro parque de maquinarias es puntones laterales con barra de corte que permitan un corte nítido como el que se observa en esta foto, ya que cuando los puntones laterales van golpeando contra el cultivo, producen pérdidas y desgranes, y lo que queda es, uno empieza a ver la membrana central de la silicua que se abrió, se empieza a ver cosas blancas en esta foto. Básicamente hasta 2 quintales por hectárea se pueden perder por la pérdida, por el golpe del puntón lateral, y entonces si no tenemos una barra de corte, lo que podemos optar es por un cabezal lo más ancho posible para tratar de diluir esa pérdida, ¿no es cierto? Lo que sabemos es la oportunidad del momento de cosecha, es fundamental. Este es un gráfico bastante viejo, de la década del 90. Desde esa época hasta ahora se viene tratando de mejorar las variedades para que no sean tan dehiscentes, el desgrane no sea tan importante. Pero lo que quiero mostrar con esto es que para ese tipo de variedades, algunas de las cuales todavía están presentes, esperar una semana puede producir pérdidas mayores al 20%. A la segunda semana ya estamos hablando casi del 40%, y si nos demoramos más de 21 días o algo así, podemos llegar a estar perdiendo más del 50% del rendimiento del cultivo. Entonces es fundamental estar preparado, la logística, no querer hacerlo únicamente con la cosechadora nuestra. Si tenemos que contratarla del vecino, sabemos que va a salir más barato contratar a un contratista que no perder la semilla en el campo. Así que es recomendable planificar muy bien la logística de cosecha. Otro aspecto importante tiene que ver, bueno, con la humedad ya hablamos. Este gráfico de acá abajo es uno de los primeros trabajos que hice en Colza, y es básicamente comparar las pérdidas de cosecha entre una cosecha cosecha directa con 15% de humedad versus una con 11%. Regulando la máquina exhaustivamente, uno puede lograr una pérdida tan baja como de 53 kilos por hectárea, que fue este caso, pero si entramos tarde al cultivo o nos demoramos mucho en la cosecha, relacionado con lo que dije previamente, se nos pueden disparar hasta 300, incluso ha habido casos mucho más graves. Por último también, ya sea para el cortilerado o la cosecha directa, esto es más o menos lo mismo que mostré, 15 versus 11% de humedad, cómo se disparan las pérdidas de cosecha básicamente.
Y en el caso del cortilerado, este es un trabajo que habla de la altura de cortilerado, es de Gabriela Sensic y Jorge Villar, así que se le puede consultar incluso a ellos acerca de esta información. Cuando cortileraban el corte a una altura alta, perdían un poco más que cuando cortaban bien abajo. El problema a veces de cortar tan abajo cuando uno cortilera es la estabilidad de la andana. Si bien en tiempos ventosos puede haber problemas con el anclaje de esa andana si uno cortó muy abajo, ¿no es cierto? Bueno, un poco lo que quería mostrarles era eso, pero no teníamos tiempo para más, así que bueno, estoy disponible para preguntas. ¿Evacuar alguna duda? Buenísimo, buenísimo, Leonardo. Sí, ahora arrancamos con la serie de preguntas. Bueno, acá hay dos preguntas de Eugenio Guillermo Brecht. Pregunta, ¿el rendimiento porcentual es en relación al mismo ciclo de variedad o compara ciclos? Supongo que eso está relacionado con el gráfico de fechas de siembra. En ese caso, compara entre ciclos. Después mostré otros rendimientos porcentuales que tenían que ver con la nutrición. Eso es para una misma variedad, para un mismo ciclo. Supongo que lo que está preguntando es en relación al gráfico que hablaba de fechas de siembra. Sí, en ese caso sí, está comparando ciclos. Está bien. Y después pregunta, ¿cuál sería el nivel de rendimientos de los distintos ciclos en kilos? Bueno, eso va a variar mucho en función del ambiente, del manejo, el manejo del cultivo que se haga, pero básicamente tiene que ver con cómo encaja cada cultivar en el ambiente que tengo en función de la fecha de siembra en que lo siembro. No es que ciclos más largos en todos los ambientes rindan más que los ciclos cortos, ni viceversa. Si yo sé ubicarlo bien, para lo que es la región pampeana, o el centro norte de la región pampeana, para ser más específico, siembras de abril con ciclos primaverales largos pueden rendir lo mismo que siembras de mayo con ciclos intermedios o primaverales cortos, digamos. Básicamente lo que mostré es que, a ver si puedo ir para atrás, lo que mostré era que lo que terminaba el rendimiento alcanzable era en qué momento situaba el periodo crítico. Si la floración daba comienzos durante el mes de agosto para la localidad de Paraná, lo cual puede ser también asimilable para el centro de Santa Fe, el rendimiento estaba cercano al máximo. En la medida que nos atrasábamos, el efecto de las temperaturas altas de la primavera ya empezaba a afectar esos rendimientos, y si la floración era muy prematura, es probable que tengamos daños por heladas tardías que afecten la estructura reproductiva. Entonces, lo fundamental no es si siembro largo o corto, sino cuándo la siembro, de forma tal que el periodo crítico caiga en el momento adecuado. Perfecto, Leo. Pregunta Cecilia Rébora, ¿cuál o cuáles son las limitantes para la difusión del cultivo en Argentina? Porque hace muchos años que se promociona el cultivo y su superficie no crece significativamente. Esa es muy buena pregunta y no hay una sola respuesta, me parece. Básicamente, cuando se pudo sembrar colza porque el trigo no era muy rentable o directamente no se podía vender en alguna época, mucha gente incursionó en colza. Eso coincidió con un año muy malo, muy seco y con muchos problemas de heladas. No muy buenas experiencias, lo cual es coyuntural, pero después hubo años buenos y así todo el cultivo no se instaló, así que no es más una excusa que otra cosa. Lo que vemos en países limítrofes es que de a poco va creciendo. En Uruguay, bueno, un poco de la mano de la ley de suelos, donde no se puede pasar de un límite anual de erosión en los suelos para conservar los recursos, es medio, uno tiene que tener una secuencia de cultivos aprobada por el Ministerio de Agricultura, y de esa forma, si uno no incorpora un cultivo de cobertura o un cultivo invernal, la ecuación de pérdida de suelo no da y se está perdiendo demasiado suelo por erosión, y en ese caso,
hay apercibimientos. Entonces los productores están realizando casi todos los años cultivos invernales o pasturas o cultivos de cobertura. Y por eso es que está creciendo muy marcadamente y aceleradamente el área cultivada en Uruguay. Con muy buena tecnología también se está realizando el cultivo. En Argentina es cierto que no ha podido instalarse. Es un cultivo quizás un poquito más complejo y los productores no tienen mucha experiencia en el cultivo y le tienen temor. Quizás en el momento en que el trigo no era rentable, los productores tampoco estaban tan bien financieramente y entonces muchas veces lo que uno adopta es una estrategia defensiva y antes que arriesgarse a un cultivo que uno no conoce, lo que decide es no hacer cultivo y era lo que se veía básicamente. No había trigo y no había nada durante el invierno. Perfecto. Pregunta Lorenzo Vivanco. Dice, ¿cuál es la fecha de siembra óptima para el norte de Buenos Aires, sembrando una variedad invernal? Para una variedad invernal, más en el norte de Buenos Aires, igual hay que irse a fechas tempranas. Yo diría principios de abril, si no marzo, fines de marzo o principios de abril. Porque una variedad invernal requiere acumular determinado número de horas de frío, o sea, atravesar todo un proceso de vernización que induzca al pasaje a la etapa reproductiva. Y entonces, si uno no siembra muy temprano y estamos en un invierno medio suave, es probable que no lleguemos rápidamente a acumular esas horas de frío y entonces se retrase la floración o la floración sea muy desuniforme. Entonces, lo ideal en ese caso sería sembrar bien temprano. De todas formas, para el norte de Buenos Aires no está demostrado que una variedad invernal tenga más potencial que una variedad primaveral larga. Básicamente, las variedades invernales son para ambientes realmente bastante fríos y ahí es donde manifiestan todo su potencial. Perfecto. Y bueno, acá siguiendo con fecha de siembra, pregunta Vicente Reynoso para la zona de Montemaíz, sureste de Córdoba. ¿Cuál sería la fecha de siembra ideal? Bueno, ahí ya no tengo yo tanta experiencia. Tuvimos algunas veces con la red de evaluación de cultivares algunos ensayos, pero hay menos información. Es probable que ahí ya entre a tallar las precipitaciones, que a medida que nos vamos hacia el oeste son más erráticas durante el invierno, pero me atrevería a decir que más o menos abril hasta mediados de mayo debería ser la época de siembra y no creo que más tarde que eso. Bárbaro. Y Vicente también pregunta si se puede ensilar la colza para consumo animal. Sí, no hay mucha información. Yo tengo un trabajo que se puede encontrar en la página de INTA. Los autores somos Kutel y Kohl. Y básicamente es sobre ensilaje de cereales y de colza. Básicamente lo que se puede usar es como fuente de energía y fuente proteica, porque tiene un contenido de proteína bastante alto, asimilable a una alfalfa, por ejemplo, a un silaje de alfalfa. Y tiene producciones bastante interesantes para lo que es un cultivo invernal. Eh, Hay algo de información y bueno, creo que en la página de INTA se puede encontrar. Pregunta Carlos Vizcayart, contaminación con nabos resistentes, ¿cómo lo ves? Especialmente en el sur, donde por ahí está el mayor potencial. Y es un problema eso. Un problema para producción de semillas, básicamente. En lo que es para la producción, si va a consumo, hay unos estándares de comercialización que tienen en cuenta la cantidad de ácido erúsico y de glucosinolato, que son sustancias negativas para el uso, sobre todo para el consumo humano o para la producción de harinas proteicas para las dietas animales. Eso está regulado al momento de comercialización y la contaminación con crucíferas a veces puede ser un problema. En los últimos años yo no he escuchado de lotes que hayan sido rechazados por contaminación, al menos acá en Argentina. Sé que en Uruguay tienen, en la República Oriental del Uruguay, tienen problemas a veces con lo que nosotros llamamos nabón, pero, pero no es tan frecuente y en los últimos años en Argentina no he escuchado lotes rechazados por problemas de ácido erúsico o por problemas de
de glucosinolatos. Pero sí, si uno está pensando en producir su propia semilla, es un problema la contaminación con especies resistentes, sean brasicáceas o de cualquier tipo, ¿no es cierto? Pregunta Estefano Cataldi, ¿qué márgenes se pueden obtener con el cultivo en un año promedio? Es difícil saberlo porque últimamente los precios, básicamente, es tan chico el cultivo que no alcanzamos escala como para hacer grandes exportaciones. Entonces se está exportando con métodos que tienen un costo de transporte bastante alto y eso hace que, por ejemplo, nos estén pagando, sin considerar las retenciones, nos están pagando 50, 70 dólares menos que lo que pagan en Uruguay, por ejemplo, la tonelada. De todas formas, lo que uno tiene que considerar es el margen del doble cultivo. O sea, si vamos a hacer colza soja, no es tanto lo que nos da de ganar la soja, sino cuánto más va comparada con una soja de segunda sobre trigo. Y básicamente es esa la diferencia y lo que hace al doble cultivo colza soja más interesante. Pregunta Pedro Pierini, ¿cuál sería la dosis de clopiralid a utilizar en pots de emergencia y de dicamba? En el caso de clopiralid, básicamente lo que se utiliza habitualmente es entre 200 y 300 centímetros cúbicos. En el caso de dicamba, para una concentración, pues hay distintas concentraciones, pero básicamente para una concentración al 60%, hablemos, no habría que superar los 150 centímetros cúbicos por hectárea, porque puede llegar a haber problemas de fitotoxicidad. Y entre esos dos herbicidas, repito, yo optaría siempre por clopiralid, que es lo que uso, y sobre todo con tratamientos de preemergencia, realmente complementado, por ejemplo, con una aplicación preemergente del clomazone, uno logra una ventana bastante amplia para que el cultivo se instale, sobre todo al principio, que no es muy competitiva la colza con las malezas, hasta la cuarta hoja, y a partir de ahí, si hace falta, se hace una complementación con un tratamiento postemergente. Por ejemplo, hay años donde, sobre todo en el centro norte de la región pampeana, las primeras heladas se hacen esperar mucho y entonces entramos a tener problemas de la soja guacha actuando como maleza y compitiendo con el cultivo. En ese caso es conveniente, por ejemplo, un clopiralid funciona muy bien para eliminar esa competencia. Sebastián Morancea pregunta si las dosis de nitrógeno son totales o fraccionadas. Eso es indistinto. No hemos encontrado diferencias, salvo en ambientes donde el invierno sea muy seco y ya uno no puede asegurarse de la incorporación efectiva de ese fertilizante, que uno podría estar diciendo fracciona una mitad a la siembra o en estadios iniciales del cultivo y otra mitad a principio de elongación del tallo, pero si no me llueve en esa época, me queda el fertilizante ahí y no es utilizado en el momento oportuno. Entonces, cada uno conoce más o menos cómo es el régimen de precipitaciones de su zona y en función de eso es conveniente o no fraccionar. Pero por lo menos para mi ambiente, que es Paraná, eso generalmente no hay diferencias entre aplicarlo toda la siembra, aplicarlo a 2 hojas del cultivo o aplicarlo en fraccionado. Perfecto. Pregunta Peco Alonso respecto a la trilla. Dice, para los que vendemos a Comunidad Europea, no se nos permite desecar y tenemos restricción de entregar con humedad bajo 10%. ¿Tu consejo sería trillar más húmedo para evitar pérdidas por aperturas de silicuas? Sí, sí, con 10% las pérdidas se disparan, como mostraban esos gráficos. No es conveniente esperar hasta esa humedad, lo conveniente es cosechar, arrancar la cosecha al menos con 16% de humedad, terminarla con esa humedad que está proponiendo, un 10%,
no más que eso. Y de última, saber que vamos a tener que pagar algo de secada, pero si no, cuando llegamos al 10% de humedad, las pérdidas ya sea por cabezal o por cola son muy importantes, sobre todo por cabezal. Buenísimo, Leo. Otra pregunta también referida a fechas de siembra. Pablo Setur pregunta para el centro de Santa Fe, ¿cuál sería la fecha óptima de siembra y qué cultivar? ¿Qué tipo de cultivar? Básicamente es muy parecido al gráfico que mostré. Sería todo abril y mitad de mayo. En abril los primaverales largos y a partir de mediados de abril los intermedios y ya llegando al 10-15 de mayo los cortos. Incluso hay híbridos ahora que han salido últimamente bien cortos, como Diamond, por ejemplo, que se puede llegar a sembrar hasta el 20 y pico de mayo, pero sabiendo que esas fechas de siembra son susceptibles al daño por helada. Entonces hay un riesgo ahí aparejado. Pero al ser tan corto el cultivar, o el híbrido, posiciona el periodo crítico en el momento adecuado y no resiente su rendimiento. Entonces, para el centro de Santa Fe, básicamente es abril hasta mitad de mayo, y a partir de ahí se nos caen los rendimientos y se incrementa el riesgo de pérdida de plantas por heladas. Bárbaro. Vicente Reynoso pregunta si se puede usar para biodiesel. De hecho, se usa para biodiesel en la Unión Europea, es la principal fuente de producción de biodiesel. Es un biodiesel que aparentemente funciona mejor a bajas temperaturas en ambientes de inviernos muy rigurosos, y nosotros exportamos una parte importante de la producción para producción de biodiesel, justamente. Después, como aceite para consumo humano, es muy bueno también, es el más saludable de los aceites comestibles, porque tiene una alta proporción de ácidos grasos alfa omega 3 y también tiene muy baja proporción de ácidos grasos saturados, entonces es muy saludable. Buenísimo. Bueno, ya estamos bastante pasados con el horario. No sé si te parece, Leo, para terminar, si querés hacer algún comentario sobre el perfil sanitario del cultivo y ya con eso vamos cerrando. Básicamente, al haber una baja superficie, como decíamos antes, del cultivo, una de las ventajas es que no se repite colza sobre colza, porque la proporción de lote sembrado con colza es baja, y entonces no tenemos grandes enfermedades que estén limitando la producción. Las que generalmente aparecen, hay una bacteriosis que aparece en nuestra zona, que es producida por unas santomonas, que se llama mancha negra o mancha en B. Esa aparece frecuentemente todos los años. Hay oidio, que no hay que dejar que llegue a las silicuas y se puede controlar con fungicidas. También hay una alternaria, pero es muy esporádica, no todos los años aparece. Y la principal enfermedad a nivel mundial es FOMA, que en lo que es el Entre Ríos y la zona de Santa Fe, por ahora no representa una amenaza muy grave, un poco por la baja densidad de lotes con colza y por las condiciones ambientales locales también. Bueno, buenísimo, Leo. Vamos cerrando acá entonces. La verdad que muy buena la charla, muy claros los conceptos. Agradecerles a todos por haber participado, haberse prendido con las preguntas. Pido disculpas si quedaron alguna sin preguntarle al disertante, pero bueno, ya estamos bastante pasados con el tiempo. Así que bueno, gracias a todos y nos estaremos encontrando en la próxima charla de esta serie de charlas virtuales de Apresid en Casa. Gracias. Gracias a ustedes.